Buenas tardes a todos. Soy Andrea Candia, asesora del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, y estaré moderando este webinario sobre el deber de colaboración con la CONACOM. Esta es una actividad organizada por el Instituto CONACOM en el marco del programa de capacitaciones de la Comisión Nacional de la Competencia. El expositor de hoy es el abogado Federico Peña, director técnico de la CONACOM. Él es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, integrante del cuadro de honor en el año 2013, máster en Derecho de las TIC y Propiedad Intelectual por la Facultad de Derecho de la ESADE de Barcelona, especialista en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública por la Universidad Columbia del Paraguay y la Universidad de George Washington de Estados Unidos, especialista en análisis económico del derecho por la Universidad de Valencia en el año 2022. Actualmente es director del Gabinete Técnico de la CONACOM. Antes de continuar, quiero dar la palabra al presidente del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, el economista Eduardo González, para que dé algunas palabras de apertura. Hola, muy buenas tardes para los que ya almorzaron, me imagino. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, más que nada, darle la bienvenida a este espacio de capacitación que realiza la Comisión Nacional de la Competencia en forma periódica. Hoy vamos a estar hablando sobre el deber de colaboración con la CONACON. Este punto es bastante importante porque indica no solamente la necesidad que tiene esta agencia de competencia de poder contar con la información precisa por parte de los actores económicos, sino por el otro lado también el deber que tienen estos actores económicos, que en definitiva somos todos en alguna medida, de prestar la colaboración necesaria con la Comisión Nacional de la Competencia. Esto es, emitiendo los informes, dando acceso a la información que precisa la CONACOM, porque es necesario para nosotros poder delimitar con esta información los mercados, poder analizar los mismos y ver si existen o no circunstancias que necesitarían ser tomadas desde el punto de vista de la competencia. Con nosotros está Federico Peña, él es parte, digamos, del equipo asesor como director técnico de la Comisión Nacional de la Competencia, asesora específicamente al directorio, y va a estar ya con ustedes brindando esta jornada de capacitación. Como siempre, agradecidos a todos y abierto también el espacio de capacitación por parte de la CONACOM para todos los que quieran saber más sobre el ámbito de la competencia. Contigo, Federico. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, Andrea. Andrea, a modo de exclusivamente para preguntas, o pueden levantar la mano o poner en el chat mientras tanto. Pueden hacer las preguntas en el chat para que al finalizar Federico pueda responder. También no hace falta que pongan sus datos en el chat, ya tenemos todo registrado. Y nada más. Dale, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Vamos a estar hablando de una institución bastante importante que se encuentra consagrada dentro de la Ley de Competencia, que es la 4956 de Defensa de la Competencia, el cual es el deber de colaboración con la CONACOM. En primer término, tenemos que saber que esto se encuentra contenido dentro del artículo 61. Es un artículo bastante extenso, la cual en su primera parte establece el deber de colaboración de todos los actores, sean estas personas físicas o personas jurídicas, con la CONACOM. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que este precepto de esta institución no resulta ajena a las normativas de competencia alrededor del mundo, ¿verdad? Esto no es algo que está incluido exclusivamente en nuestra normativa, sino que es algo bastante usual, ¿verdad? El por qué lo que es importante. ¿Por qué es importante? Eh, Porque esta es una herramienta fundamental para que la CONACOM o cualquier otra agencia de competencia pueda acceder a información por parte de los agentes económicos de primera mano. Esto derivado claramente de la asimetría informativa existente entre las agencias de competencia y los participantes en los mercados. También vale decir los que verdaderamente funcionan, los que verdaderamente saben cómo funcionan los mercados, cómo estos se pueden estructurar de mejor manera, los que tienen información acerca de todos los agentes económicos en el mercado, son
Así, por ejemplo, la promoción y la defensa de la competencia. Supongámosle que en los casos de promoción de competencia, por ejemplo, para realizar estudios de mercado, la CONACON, este artículo 61 de la ley, le otorga la potestad para poder pedir justamente información a los agentes en un mercado determinado para poder estudiar y analizar y proyectar sobre estos mercados. También, por ejemplo, en lo que corresponde a defensa de competencia, supongámosle que, por ejemplo, en un análisis de una supuesta práctica anticompetitiva, ya sea por práctica colusoria o por abuso de posición dominante, tenemos este deber de colaboración como una herramienta investigativa súper importante por por parte del directorio y también de la dirección de investigación. Como ya le dije, el marco normativo está compuesto de lo siguiente. El artículo 61 en el cual, el artículo 61 de la Ley de Defensa de la Competencia en la cual se consagra esto. También esto se encuentra reglamentado en el artículo 77, el artículo 78 y el artículo 79, perdón, de lo que era el 7 y el artículo 79. Encuentra una modificatoria, la cual es el decreto 3488/2020. El artículo 77, como vamos a ver más adelante, reza acerca del deber de colaboración con los particulares. El artículo 78 reza acerca del deber de colaboración de las instituciones públicas con la CONACOM y el artículo 79 habla del régimen de sanciones en casos de incumplimiento del deber de colaboración. Ahora bien, ¿qué dice nuestro artículo 61? Tercer párrafo se consagra en lo relativo al deber de colaboración. Ah. Toda persona física o jurídica, como la había mencionado anteriormente, pública o privada, queda sujeto al deber de colaboración con la Comisión Nacional de la Competencia y está obligada a proporcionar a requerimiento de toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de la ley. Si bien esto está consagrado de esta manera, esto tiene un alcance mucho más amplio, ¿verdad? Esto se podría dar en el caso de audiencias, se podría dar en casos de cualquier tipo de requerimientos realizados por la Dirección de Investigación o por parte del directorio, así como también de otras dependencias que tengan la potestad para poder hacerlo por delegación del directorio. Supongámosle el área de estudio económico o el área de promoción de competencia. También tenemos que tener en cuenta que todas las instituciones públicas y los entes reguladores están obligadas a suministrar información y emitir los informes que la CONACON necesite para realizar así sus tareas. En caso de incumplimiento de esta obligación, serán sancionados con multas. Estas multas se encuentran delimitadas, como vamos a ver más adelante, en el artículo 79 del decreto. Ahora bien, ¿qué es el deber de colaboración, así como encontramos? El deber de colaboración es una obligación legal impuesta por la ley de competencia a los administrados. Como vimos, estos administrados podrían ser personas físicas o personas jurídicas, personas instituciones públicas o privadas, ¿verdad? En esto entran asociaciones, entran cooperativas, entran cualquier tipo de empresas públicas y empresas privadas también. ¿Verdad? ¿Qué implica? La obligación de proporcionar a requerimiento de con la CONACON toda clase de datos, informaciones, documentos, comparecencias para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Por qué decimos para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia? Porque si bien parece simple un requerimiento, el contestar un requerimiento, este requerimiento también debe contener ciertos límites, ¿verdad? Eh, en cuanto a decimos, para la aplicación de la ley de defensa de la competencia pueden ser de diversas índoles. Supongámosle que en el caso de un estudio, un análisis de una operación de concentración podría ser para poder determinar la presión competitiva que podrían llegar a tener ciertos agentes en un mercado determinado. O por ejemplo, en el caso de una investigación por un abuso de prácticas restrictivas, podría ser para poder determinar la posición que podría llegar a tener un agente en un mercado determinado para ver cómo se relaciona, supongámosle, con cierto tipo de distribuidores, cómo se relaciona con otros agentes, cuál es la capacidad de compra que tiene, entre otras cuestiones, ¿verdad? Como les digo, puede ser de diversa índole, pero también tienen que ir acotados de acuerdo a lo que nos establecen más adelante las reglamentaciones a lo que son los pedidos. Como digo,
Puede ser de diversas índole y por eso puede ser también, puede tener un carácter bastante discrecional a la hora de poder explicar el requirente para qué se requiere esa información. Bueno, como le estaba mencionando, ¿a quiénes afecta? A todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas. Estos podrían ser, en el ámbito de las funciones de la CONACOM, podrían ser los notificantes de operaciones de concentración, empresas sumariadas, terceros, empresas privadas, individuos o instituciones públicas. ¿Por qué es importante hacer hincapié en a quienes podrían afectar? Porque de acuerdo a la reglamentación y al momento de aplicar las sanciones, como vamos a ver posteriormente, eh, el carácter de cada una de estas personas podría tener una valoración particular al momento de aplicación de la sanción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona que podría ser investigada por una práctica anticompetitiva o que un notificante de una operación de concentración no brinde información a la CONACOM, como podría, al contrario de lo que podría ser el no brindar información por parte de un tercero, que si bien es súper y recontra importante para los fines de la CONACON y para realizar sus análisis, a lo mejor no revisten de manera general o al momento de realizar un estudio más pormenorizado de de una mayor importancia. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad? Como le estaba mencionando, es contar con información veraz otorgada por los diversos agentes económicos para la correcta aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Si bien tenemos que tener en cuenta que la aplicación de el incumplimiento del deber de colaboración conlleva la aplicación de una sanción que es una multa pecuniaria como está establecido en el decreto, no es la finalidad multar, no tiene una finalidad recaudatoria ni mucho menos la aplicación de sanciones por incumplimiento del deber de colaboración. Es más, se otorgan en el sumario por incumplimiento, se otorgan salidas procesales en los cuales se disminuye hasta el mínimo el monto pecuniario y la sanción impuesta. ¿Por qué? Porque lo que se quiere tener, lo que se busca realmente es tener información de primera mano, información veraz por parte de los agentes. Ahora bien, el artículo 61 se encuentra reglamentado por tres disposiciones, las cuales se encuentran en los decretos reglamentarios: el artículo 77, el artículo 78 y el artículo 79. El artículo 77 habla específicamente del deber de colaboración de los particulares con la CONACOM. ¿Verdad? ¿Por qué se hace esta diferenciación? Porque hay cuestiones sutiles en cuanto a la aplicación de multas y a los requerimientos existentes para las instituciones públicas, así como para los particulares, así como existen ciertas excepciones que vamos a ver más adelante con respecto a las instituciones públicas. El artículo 77 dice, el deber de colaboración, toda persona física o jurídica está sujeta al deber de colaboración. Esto es de carácter general, tal cual como se encuentra en la norma. Pero también encontramos una pequeña limitación en este momento. ¿Por qué? Porque dice que conociere o que tuviera en su poder y que sean necesarias para la aplicación de la ley. Como estaba hablando, como dije anteriormente, si bien parece simple, si bien parece amplio, si bien parece simple y amplio, la CONACON tiene ciertas limitaciones. Las personas físicas y jurídicas deberán comparecer a audiencias, proveer datos, informaciones y los documentos que les fueran solicitados. En este tercer párrafo del artículo 77, tenemos que tener en cuenta que se establecen los criterios formales que deben cumplir los requerimientos realizados por la CONACON. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esto podría tener la capacidad de poder anular los requerimientos. Nosotros tenemos en la normativa la cuestión relativa a los caracteres formales que deben cumplir los requerimientos emitidos, ya sea por la I, ya sea por el directorio o por cualquier otra dependencia de la CONACOM. ¿Ya? Entre estos encontramos, vamos a ver ahora, el detalle de la información requerida. Esto se encuentra dentro del artículo 77, esto es un extracto. El detalle de la información requerida, la cual debe ser bastante detallada. Las razones del requerimiento, que como mencioné anteriormente, ¿cuál es la finalidad del requerimiento? Esto, como les mencioné también, tiene un carácter discrecional, ¿no? Pero debe ser expresado por la autoridad requiriente. Supongámosle que la Dirección de Investigación está analizando, como estaba diciendo anteriormente, una operación de concentración. Se explica esto, es para buscar o para tener conocimiento acerca de la presión competitiva de ciertos actores en el mercado, o para tener
del relacionamiento o de la forma de estructurar el mercado particular. La base normativa, las cuales encontramos en el artículo 61, el artículo 77 y el artículo 79 o el artículo 78 en el caso de las instituciones públicas. Esa es nuestra base normativa, la cual nos habilita a hacer este tipo de requerimientos. También encontramos de manera difusa a lo largo de del decreto y de la Ley de Defensa de la Competencia las potestades investigativas con las que cuenta, por ejemplo, la Dirección de Investigación. También las encontramos en el decreto de estas potestades investigativas, entre las cuales también se encuentran la emisión de requerimientos, así como la realización de inspecciones, entre otras, ¿verdad? El plazo. En cuanto al artículo 77, a diferencia del artículo 78, encontramos una pequeña diferencia. A los particulares se les establece un plazo de 10 días para contestar, ¿verdad? Como vemos, estos 10 días pueden ser prorrogables hasta por 10 días más al pedido del requerido, ¿verdad? Usualmente, en caso de que se requiera una prórroga, la institución tiene la política de brindar la información, ¿verdad? Si bien encontramos que estos plazos son hasta 10 días. ¿Por qué es importante también el deber de colaboración y los pedidos de requerimientos como herramienta investigativa? Porque nos da cierta inmediatez en cuanto a conseguir la información, ¿verdad? Supongámosle que en la mayoría de los casos o en la mayoría de las investigaciones se suele otorgar el plazo de 10 días. Pero en ciertas investigaciones, de acuerdo a la necesidad que se tenga, se pueden estimar plazos menores, ¿verdad? Supongámosle 5 días, 3 días hábiles, ¿verdad? El objeto del requerimiento también es otra cuestión formal que se tienen que tener en cuenta al momento de realizar los requerimientos, que por lo general es proporcionar toda clase de datos e informaciones que conociera el agente o que tuviera en su poder y sean necesarias para la aplicación de la ley. ¿Por qué esto es muy importante también? Si bien el artículo 77 no señala que tuviera en su poder, en caso de que el requerido no tenga en su poder cierta información, la cual le fuera solicitada por la CONACOM o cualquiera de sus dependencias o por la Dirección de Investigación, no opta al incumplimiento de contestar el requerimiento. ¿Qué significa esto? Que los administrados se encuentran compelidos a contestar los requerimientos señalando que no tengan acceso y justificando el por qué no tienen acceso a este tipo de información o a la información que les fuera requerida. Y el alcance de la obligación, como les mencioné, es bastante amplia. Podría ser de comparecer a audiencias, proveer datos cualquiera fuere, informaciones o cualquier tipo de documentación. Ahora bien, el artículo 78. El artículo 78 no fue modificado y se encuentra vigente tal cual como se encuentra en el decreto 1490 del 2014. El artículo 77 y 79 sí fueron modificados por el decreto 3488 del 2020. Habla exclusivamente desde el artículo 78 de los requerimientos de información a instituciones públicas, en la cual se menciona que toda institución pública está sujeta al deber de colaboración con la CONACOM. Asimismo, estas podrán ser requeridas a emitir informes no vinculantes para la CONACOM sobre los asuntos de su competencia para para realizar una tarea de cooperación y facilitar la labor de la CONACOM en ciertas cuestiones. Ahora bien, también encontramos acá ciertos límites y ciertas cuestiones relativas a lo que debe tener el requerimiento de información de manera formal, cuáles son los requisitos formales que deben cumplir estos requerimientos. También encontramos el plazo que vamos a ver más adelante, porque hay esa diferencia con el artículo 77, por una cuestión normativa, por una discordancia normativa existente ahí. Pero también se estima un régimen de excepciones de estas instituciones públicas, a las que estas instituciones públicas pueden ampararse para no contestar ciertos requerimientos o para no brindar información. No para no contestar, para no brindar ciertos tipos de informaciones. Se tiene que expresar esto. Ahora bien, requisitos de requerimiento. Primero, el detalle de la información requerida, como en el artículo 77, las razones del requerimiento, como en el artículo 77, la base normativa, que ya dijimos, el artículo 61 de la Ley de Defensa de la Competencia, el artículo 78 del decreto,
Y el artículo 79, el plazo y las sanciones por incumplimiento. Con relación al plazo, en el artículo 78, si bien encontramos que el plazo es de hasta 10 días, encontramos que estos pueden ser prorrogables, pero nuestra normativa encuentra cierta deficiencia, que a diferencia del artículo 77 no se dispone por cuántos días más pueden ser prorrogables. Esto usualmente no reviste mayor problema, ¿verdad? Porque por lo general se pide el plazo de 10 días prorrogables y esto es extendido por la CONACON usualmente por el plazo de 10 días más o el plazo que considere conveniente, ¿verdad? Como le estaba diciendo, no tiene sentido o no tendría, sería un despropósito brindar un plazo excesivamente largo porque lo que se requiere es obtener la información de la forma más rápida posible, ¿verdad? Así también todas las prácticas, todas las investigaciones que lleven a cabo la CONACON, ya sean cuestiones relativas a control de concentraciones o a prácticas restrictivas, tienen plazos legales, ¿verdad? O sea, no tiene mucho sentido brindar un plazo excesivamente largo para obtener cierto tipo de información. Usualmente un plazo igual, ¿verdad? O en casos excepcionales podría ser un poquito mayor, pero nada que no sea razonable. Esto es una discordancia, no sé si decirlo de eficiencia normativa que tenemos, pero es una discordancia con relación a lo que tenemos en el artículo 77. ¿No? En cuanto al objeto de requerimiento, es lo mismo, es la información que conociera o tuviera en su poder la requerida por la CONACOM, en este caso las instituciones públicas. Supongámosle que podría ser a una empresa, o sea, digamos a Petropar, que tuvimos un caso, se le podría pedir información con respecto a su actuación como agente del mercado en los mercados de distribución o venta al por menor de combustible, ¿verdad? Como saben, ellos tienen y tienen su emblema, así como también y participan en este mercado con muchos actores privados. Pero también encontramos en el caso del artículo 78 que no encontramos en el artículo 77, o sea, los particulares no pueden ampararse en estos, es el régimen de excepciones, ¿verdad? Que sería la información protegida por secreto bancario, por secreto tributario, secreto comercial, industrial o bursátil que estén regulados en la legislación pertinente. Acá encontramos que si bien este régimen de excepciones se puede acoger a las instituciones públicas, esta información debe estar protegida por la normativa correspondiente. Supongámosle que en el caso del secreto bancario deberá estar regulado en los términos de lo que establece la ley de bancos. Eh, Exclusivamente eso. Lo mismo podría ser en cuestiones tributarias, en la normativa tributaria pertinente o los secretos comerciales, industriales o bursátiles en la legislación pertinente también, ¿verdad? Pero debe haber una reserva particular establecida por la normativa. Y acá veo que teniendo en cuenta algo que me dicen, un mensaje de contenido en el chat, hace lo relativo a datos personales cuya publicidad constituye invasión de intimidad personal o familiar. Eh, si bien nosotros encontramos cierta deficiencia en nuestra normativa de protección de datos personales, usualmente este tipo de información es brindada por las partes, ¿verdad? Ah, como le digo, esto debe estar contenido dentro de la legislación particular, pero este tipo de información se suele dar. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cuestión que me parece de vital importancia mencionar. La CONACON maneja mucha información de carácter confidencial. Esto en un momento particular, ahora ya no tanto, gracias al trabajo que viene realizando la CONACON en materia pedagógica y también de aplicación de sanciones por incumplimiento del deber de colaboración, que existe mucha reticencia por parte de los diversos agentes, ya sean de instituciones públicas o instituciones privadas, de brindar información mencionando que la información es de carácter confidencial. La Ley de Defensa de Competencia tiene un apartado particular relativa a la protección de la información confidencial por parte de la CONACOM, ¿verdad? Así como también los funcionarios de la CONACOM se encuentran se encuentran constreñidos por el deber de secreto. O sea, nosotros por ley no podemos estar mencionando ni brindando información confidencial a terceros fuera de la CONACOM, fuera de nuestro ámbito de funciones, ¿verdad? En los casos de que se requiera información que sea de carácter confidencial,
los terceros y los particulares, así como las instituciones públicas, tienen la obligación de contestar esto. Esto yo queda bastante claro de lo venido de lo mencionado en nuestra normativa, pero tienen la particularidad de que pueden pedir que se declare confidencial ciertos tipos de informaciones contenidas dentro de la información proveída. Existe todo un régimen de protección y declaración de carácter confidencial de información que nosotros tenemos dentro de la CONACOM, la resolución 51, creo, del 2020, que se encuentra en la página de la CONACON, en la cual se establecen los criterios para declarar confidencial cierta información. Así también esto se encuentra contenido, los tres criterios para que la información sea declarada confidencial se encuentran de carácter general en la normativa. Lo que hace el reglamento es establecer criterios derivados de esos tres criterios establecidos en la norma y los desarrolla, ¿verdad? Eh, pero queda también, pero esto no le exime al administrado de cumplir con el deber de colaboración. Si bien no es lo usual, eh, y lo que establece la norma es que el administrado, o sea, en este caso un particular o una institución pública, solicite, solicite la declaración de confidencialidad de ciertos datos contenidos dentro de la información presentada. La CONACON también, al tener conocimiento o al tener acceso a estos tipos de documentos o a este tipo de informaciones que puede ser declarada confidencial o es de carácter sensible, puede declarar confidencial de oficio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del desarrollo que tuvimos, del desarrollo de los casos que tuvimos acá en la CONACON, tuvimos casi 40, casi 50, casi 40 resoluciones que emitimos por incumplimiento del deber de colaboración. Al inicio, como le estaba diciendo anteriormente, tuvimos bastante reticencia, por lo general por parte de actores particulares, de brindarnos información, eh, amparándose en que esta información es información confidencial de la empresa. Ahora bien, hablamos del régimen de sanciones por el incumplimiento del deber de colaboración con la CONACOM. ¿Verdad? Esto está contenido dentro del artículo 79 del decreto, el decreto 1490, la cual fue modificado por el 3488, como ya había mencionado. ¿Verdad? Por qué acá se hace esta diferenciación entre requerimientos de personas físicas y jurídicas y requerimientos de instituciones públicas? Porque el destinatario de la sanción y quien tiene que cumplir la sanción es diferente, así como también los montos establecidos por los incumplimientos varían. ¿Ah? Acá encontramos, en el artículo, en lo que refiere, por ejemplo, a personas físicas, encontramos que pueden ser pasibles de aplicación de estas sanciones. Tanto la persona física y jurídica la cual incumplió, supongámosle en el caso de XSA o Menganito SA, nosotros requerimos la información. Esta persona jurídica incumple, la sanción es aplicada a la empresa, en la persona de la empresa jurídica, de la persona jurídica. Pero también el artículo 79 establece que quienes ejerciendo la dirección, gestión y representación de estas personas jurídicas hayan intervenido en el incumplimiento podrían ser pasibles de la aplicación de sanciones, sin perjuicio de la aplicación a la persona jurídica en sí. ¿Verdad? ¿Cuánto? Entre 10 a 300 jornales mínimos diarios. Si bien, ¿cómo se pueden dar cuenta? Bueno, vamos a ir en esto más adelante, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del artículo 78 que hace referencia a las instituciones públicas. ¿A quiénes se le aplica la sanción en este caso? En este caso no es a la institución pública en sí, como sucede en el caso de los incumplimientos a personas jurídicas, sino se le aplica directamente a los funcionarios responsables, así como al titular de la institución en la cual cayó en un incumplimiento. Si bien podría ser una cuestión bastante particular la determinación de la cadena de responsabilidad existente para determinar la, quiénes fueron los funcionarios responsables por el incumplimiento, es una tarea que se debe realizar y se aplica de esta manera a la ley, ¿verdad? Esto es lo que a nosotros no, nos dispone la normativa. ¿Cuánto? Entre 10 a 150 jornales mínimos diarios. Acá vemos que esto es inferior. ¿Por qué? Porque esto recae sobre se recaen sobre personas físicas, ¿verdad? No sobre personas jurídicas.
Ahora bien, con respecto a los montos de las sanciones, si bien vemos que varían entre 10 a 150 a 300 jornales mínimos diarios, de acuerdo a a quién fue quien incumplió el deber de colaboración con la CONACOM, el reglamento, que es las cuales están definidas en el artículo 103 en el artículo 3 de la resolución 103 barra 2022 del reglamento de aplicación de sanciones, en los cuales se establece cómo se realiza el sumario, tenemos ciertos criterios para para poder realizar la valoración del incumplimiento, ¿verdad? Si bien encontramos que al fin y al cabo responde a una tarea discrecional por parte de la administración, dentro de estos criterios encontramos ciertos límites para poder brindar seguridad al administrador, ¿verdad? Usualmente lo que se hace es una valoración de las que podrían ser las atenuantes, así como tal vez las agravantes que llevaron a cabo el incumplimiento, ¿verdad? La cual te lo dice la empresa sumaria usualmente en el descargo, y a partir de ahí se realiza una valoración para la aplicación de la multa, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son nuestros criterios, verdad? Esto es una lista abierta, si bien esto se encuentra así de esta manera en el artículo 3 de la resolución 103, esto es una lista abierta y podrán ser considerados otras cuestiones también. Usualmente esto es lo que nosotros manejamos, ¿verdad? La posibilidad de obtener información requerida por medios alternativos. Vamos a ahondar en cada uno de ellos más adelante, ¿verdad? Vamos a leer todo primero. La calidad de parte del acusado, la importancia de la información requerida, la calidad de la información, la cantidad de días de atrasos, la conducta del acusado durante el proceso. Este es el proceso sumario de aplicación de sanciones, y la calidad de reincidente del acusado, entre otros. Bien. De antemano, gente, le pido disculpas si escuchan música de fondo, porque acá nuestros vecinos parece que están con una fiesta a las 2 de la tarde, ¿verdad? Primeramente, estos criterios. Vamos a ver los criterios de valoración. La posibilidad de obtener información requerida por medios alternativos. ¿A qué hace referencia? Supongámosle que en el caso de una investigación por abuso o acuerdo o lo que fuere relativa a combustible, o en un estudio de mercado relativo al mercado de combustibles, ¿verdad? Nosotros tenemos el Observatorio de Combustibles, de Precios de Combustibles del MIC, ¿verdad? Si bien se le podría requerir información a una empresa determinada que participe en estos mercados como un agente preponderante, ¿verdad? Muchas veces entendemos que cierta información puede ser recabada de otras fuentes, ¿verdad? Como podrían ser fuentes abiertas o fuentes públicas, ¿verdad? Usualmente la tarea de la CONACON no es duplicar ni cargar al administrado con requerimientos de información que se podrían conseguir de otro lugar. No, esa no es la finalidad, ¿verdad? Esa no es la finalidad, pero podría darse el caso, ¿verdad? Eh, por eso esto se valora al momento de la aplicación de o de la valoración de la cuantía de la multa a ser aplicada. La calidad de parte del acusado. Como le estaba mencionando, ya le mencioné anteriormente, es muy distinto a los ojos al momento de realizar la valoración del criterio de la participación que podría tener o el incumplimiento devenido de, no digo un requerimiento de menor importancia, pero sí podría ser menor dentro del gran marco de una investigación por incumplimiento perdón, por abuso de posición dominante, así como es distinto un incumplimiento realizado por parte de un acusado por una práctica anticompetitiva, o de un notificante en el marco de una evaluación de una operación de concentración que podría llegar a ser complicada. Es distinto, ¿verdad? La importancia de la información requerida. Si bien, como le estaba mencionando anteriormente, toda información requerida por la CONACOM tenemos nosotros como bandera, que es importante porque a nosotros nos permite estructurar los mercados, así como también esta importancia debería ser hecha en vista por los requeridos, ¿verdad? Porque nos ayuda a nosotros a realizar una mejor tarea en beneficio de todos los administrados, ¿verdad? Podemos entender también que se realiza una valoración con la importancia de la información en atención a lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? No es lo mismo, a lo mejor, en la facturación bruta anual que se le podría requerir para la aplicación de sanciones a una empresa investigada por abuso o por colusión, que pedir la opinión acerca de una operación de concentración en particular a un tercero que participa de manera tangencial dentro del mercado de distribución de lo que fuere, ¿verdad? Esto también se analiza y es valorado por parte del directorio al momento de aplicar la sanción correspondiente.
La calidad de la información hace referencia a la forma en que esta información es presentada por el requiriente, ¿verdad? Que hay calidad de información, podría algunas son bastante más limitadas, bastante más acotadas, bastante insuficiente, que te contesta pero no te contesta. Eso también podría analizarse. La conducta del acusado, esto si bien eh, es bastante particular, responde a lo que mencioné anteriormente, que nosotros en muchos casos, así como también la calidad de reincidente, en muchos casos tuvimos reticencia absoluta por parte de muchos administrados de brindarnos cierto tipo de información, ¿verdad? Eh, completamente cerrados a brindarnos esta información. Entonces, ¿qué pasa? No va a ser lo mismo a los ojos de aplicar sanciones y valorar y graduar esta sanción a partir de agravantes y atenuantes la conducta de un acusado que no contesta, que no contesta los requerimientos, que se le da la posibilidad de contestar los descargos. No contesta, no tiene participación absoluta. Ya no sea, no estoy hablando por cuestiones derivadas de deficiencias procesales que se le notificó mal o algo así, ¿verdad? Estoy hablando de que ser, pero no tiene ningún interés en proceder ningún tipo en dar ningún tipo de información o colaborar de ninguna manera con la CONACOM, ¿verdad? Que una persona que si bien cayó en el incumplimiento por A o B motivo, brindó esta información rápido, de primera mano, y fue pasible de aplicación de disminución de multa y un montón de cuestiones como esas, ¿verdad? No es lo mismo. Ahora bien, con relación a las resoluciones internas, como le estaba mencionando, a las resoluciones internas, como le mencioné anteriormente, estas resoluciones internas hacen referencia a las resoluciones que reglamentan el procedimiento de aplicación de sanciones. Bueno, tenemos la 52 del 2020, la cual fue derogada por la 61 del 2002 y posteriormente por la 103 del 2002. Esto fue variando y fue mutando desde el momento de la aplicación de estos reglamentos, ¿verdad? Hasta que nos encontramos ahora mismo con la 103 vigente y con la cual estamos bastante conformes. Si bien encontramos ciertas cuestiones, nos encontramos bastante conformes porque buscamos garantizar a través de esta resolución, por sobre todo, eh, las garantías de los acusados, la capacidad que tengan estos de poder brindar la información, así como también valorar de la mejor manera su conducta para el momento de la aplicación de la cuantía de las multas y, y poder darle mayor participación al administrado en todo el procedimiento, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también que que este tipo de preceptos normativos, tal como los encontramos acá en el procedimiento en el deber de colaboración, el incumplimiento se da desde el incumplimiento, el deber de colaboración se da desde que el plazo en el cual se estableció para brindar esa información se encuentra decaído, ¿verdad? O sea, por el solo paso del tiempo, el incumplimiento del deber de colaboración, tal como encontramos en la ley, se configura, ¿verdad? Y el administrado es pasible de aplicación de sanciones, ¿verdad? En este tipo de preceptos se tiene en consideración, más allá de ciertas cuestiones propias del derecho penal, ciertas cuestiones relativas al derecho administrativo sancionador, ¿verdad? Que hacen referencia más a la debida diligencia de cumplir tal como establece la norma ciertos requerimientos o ciertas cuestiones que las cuestiones relativas al dolo o la culpa, ¿verdad? Son cuestiones propias del derecho administrativo. Esta resolución número 103 nos establece nuestro procedimiento, el cual se encuentra expresado acá de manera bastante gráfica, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? La CONACON, ya sea por cualquiera de sus dependencias, a través de la Dirección de Investigación, a través del directorio, a través del Departamento de Abogacía, envía su requerimiento. Se solicita información en el marco de tal estudio, de tal sumario de investigación, de tal operación de concentración. Se solicitan estas informaciones. Estas informaciones tienen como finalidad, buscar ahondar o conocer la posición de los ciertos actores o buscar entender el relacionamiento en estos mercados. Se establece el plazo, se establece la base normativa y se establece que en caso de incumplimiento serán pasibles en el supuesto de que sean requerimientos a personas jurídicas particulares. La base imponible de la sanción, la cual es de entre 10 a 300 jornales mínimo, de acuerdo al artículo 77, 79, perdón. Ok,
se incumple eso. Pasa el plazo de 10 días, no cumple, ¿verdad? No se solicita prórroga, no se brinda la información, no hay señal de vida por parte del administrado. ¿Verdad? En este caso, la unidad requirente, que fue la dependencia que solicitó esta información, digamos, la dirección de investigación, ya sea en el departamento de práctica restrictiva o el departamento de control de concentraciones o el departamento de abogacía, emite un informe en el cual dice, señores, a la dirección de asesoría, señores de la asesoría jurídica, XSA incumplió con el deber de la colaboración con la CONACOM, ¿verdad? Y este reglamento establece ciertos parámetros que deben ser observados por la unidad requirente en su informe, ¿verdad? Esto va con X cantidad de días de atraso, esta información es súper vital por tal o cual cosa, no tuvimos información, un montón de cuestiones que están establecidas dentro del dentro del reglamento 103. Esto pasa a asesoría jurídica hace una revisión formal del requerimiento y en caso de que esto cumpla con lo establecido en la norma, se da traslado a los requeridos por el plazo de 5 días hábiles. Este traslado es importantísimo, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que se establecen dos cosas al correr este traslado. Uno, que el administrado diga por qué incumplió el deber de colaboración en los términos que correspondan, por A o B motivo, ¿verdad? Esto es para establecer la multa en la cual cómo podría ser graduada la multa, ¿verdad? Establecer la cuantía de la multa al final del cabo, porque el incumplimiento ya está configurado en el momento que pasa eso, o no podría decir, o me notificaron mal, me notificaron en otro lugar, lo que fuere, ¿verdad? Cuestiones procesales en el cual el procedimiento podría aclararse, ¿no? Qué sé yo, ¿verdad? Un montón de cuestiones. Así como también se da la potestad al administrado en esta instancia correspondiente, en la instancia correspondiente relativa al descargo, de presentar la información. Supongámonos ya, mira, por errores internos de la empresa, que es lo más usual, por errores o por cuestiones relativas a administración de la empresa, no pudimos contestar esta información porque se traspapeló, digámosle. Y acá te damos la información. En ese caso, este reglamento 103 establece que la multa puede ser la mínima en caso de brindar la información al momento de realizar el descargo. En caso de que se brinde esta información, ¿verdad? Esta información va de nuevo a la unidad requirente. Esta unidad requirente debe ver si el requerimiento se cumple y si la información es útil. Porque son dos cuestiones que tienen particularidades, ¿verdad? Se pide sobre eso y se emite el dictamen de asesoría jurídica, la cual se tiene que emitir dentro del plazo de 5 días, ¿verdad? Posteriormente, con este dictamen hay un plazo de 10 días para que el directorio de la CONACON se expida acerca de la sanción o la desestimación del sumario, ¿verdad? Como le digo, la sanción se podría dar en el caso de que configurarse el incumplimiento, ya sea con la cuantía de la multa correspondiente, sea cual fuere, podría llegar a ser de 300, así como podría llegar a ser de 50, de acuerdo a los criterios, a los factores atenuantes y agravantes que hacen a la causa. O también podría darse un caso de desestimación por defectos procesales, como ya le dije anteriormente, que pasó, ¿verdad? Que fue justamente que era una empresa que se notificó mal porque no se tenía de manera correcta la dirección de esta empresa, ¿verdad? No dijeron, mira, no, se tuvo que desestimar por cuestiones y defectos procesales, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que estas sanciones, estas resoluciones por las cuales se establecen las sanciones, pueden ser objeto únicamente, de acuerdo a lo contenido en la Ley de Defensa de la Competencia, en su artículo 67, de recurso de reconsideración. Como les mencioné anteriormente, también alineado con lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, puede existir una reducción de una cuantía de la multa impuesta, ¿verdad? Si el infractor presenta la información requerida en el plazo establecido en la resolución que impone la sanción, el directorio, a petición fundada del infractor, podrá reducir la cuantía de la multa previo informe de la unidad administrativa que realizó el requerimiento
acerca de si la información presentada cumple con el requerimiento realizado y si la misma sigue siendo útil al momento de ser proveída. Bueno, en cuanto a que si la información cumple con el requerimiento realizado, es si se contestó en los términos en los cuales se realizó el requerimiento. Supongámosle que yo pedí información o una dependencia de la CONACOM pidió información acerca de lo que fuere cantidad de litros de leche o kilos de tomate vendido en los últimos 12 meses. Favor mencionar en kilo y el precio y la evolución histórica de precios de esto. Y no responden otra cosa, no cumple con el requerimiento realizado, ¿verdad? No cumple con las... No se puede tener por cumplido el requerimiento. Y con respecto a la utilidad de la información, si la misma sigue siendo útil, tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones, ¿verdad? Si bien siempre se encuentra utilidad dentro de la información proveída a la CONACOM, eh, anteriormente y con los procedimientos anteriores se dieron casos en que la información requerida fue proveída por parte de ciertos actores 60 días después de la emisión de la resolución, que finiquita el proceso en el marco del cual se pidió esta información. Supongámosle una operación de concentración. Entonces viene el requerido ya dentro del proceso de aplicación de sanciones por el deber de colaboración y te presenta la información 60 días después. Si bien nosotros decimos, esta información es súper útil, toda información que nos puedan proveer los agentes son bastante útiles, ¿verdad? En función al momento en el cual fue requerida la información y para lo cual se pidió, la utilidad se ve infinitamente disminuida, se ve bastante más disminuida, ¿verdad? Con respecto a las atenuantes y agravantes, en los casos presentados antes la CONACOM, como le estaba mencionando, tuvimos una infinidad de casos en la CONACOM con con la vigencia de la resolución 61 en la cual se establecía el procedimiento para aplicación de sanciones, se llevaron se llevaron se hicieron muchísimos requerimientos por parte de diversas dependencias acá en la CONACON y se tuvieron bastantes resoluciones, ¿verdad? No solamente en primera instancia, no solamente en primer término en cuanto a aplicación de sanciones, sino también al momento de aplicar o reducir cuantías de multa solicitadas en las resoluciones de reconsideración. ¿Verdad? Por eso les insto a que revisen esas resoluciones porque nos da un paneo bastante completo con respecto a los criterios de la CONACOM, con respecto a la finalidad de la institución, del deber de colaboración, con relación a la utilidad de la información, con relación a por qué la información requerida es importante, por qué los requerimientos son importantes, por qué esta herramienta es importante en sí misma. Así como también los criterios relativos a a la disminución de las multas, ¿verdad? Em, Así como también lo que nos dicen, lo que nos dijeron los administrados, sus argumentos y los cuales algunos fueron desestimados, otros fueron escuchados, ¿verdad? Para poder determinar justamente la sanción a ser impuesta. Dentro de estos, los más usuales que tenemos, ¿verdad? No tuvimos, primeramente tuvimos las cuestiones relativas al artículo 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional. Ahí expresamos y establecimos los criterios de por qué estos requerimientos no son contrarios a ciertas garantías procesales que nos brinda la Constitución, porque nos constituyen porque no va en contra del artículo 18 de la Constitución Nacional, de incriminarse a sí mismo, así como también vimos cuestiones relativas a la aplicación de sanciones o los pedidos de desestimación por cuestiones relativas a cuestiones internas de empresa, en las cuales dijimos que o el desconocimiento de este precepto normativo, en los cuales dijimos que en el primer término, eh, que los casos imputables a los administrados con respecto a ya sea al incumplimiento del deber de colaboración derivado por cuestiones propias de las empresas que devinieron en una cuestión relativa, que devinieron en cuestiones de, bueno, que devinieron en incumplimientos relativos a cuestiones internas de ellos, no pueden ser tomados en consideración.
Y así como también lo segundo relativo a al desconocimiento de la norma, que no podemos ampararnos en el desconocimiento de la norma para eximirlo de la culpa, ¿verdad? Al momento de recibir acerca del requerimiento, tuvimos cuestiones se tuvieron en consideración atenuantes tal como la presentación fuera del plazo establecido, pero todavía útil por el procedimiento en el cual se requirió información, ¿verdad? Em, Como le estaba mencionando anteriormente, acá en esto particularmente se engloban bastantes criterios, se hace referencia a la utilidad de la información, así como también en el tiempo transcurrido de la información hasta que ésta fue presentada. Como le estaba diciendo anteriormente, em, esto va en función a cuándo fue solicitado, por qué fue solicitado y en el marco de qué fue solicitado, ¿verdad? Es mucho, o sea, es distinta la valoración a ser realizada a la presentación de una información con 3 días de retraso, sea por lo que fuere, en el marco de una operación de concentración solicitada a un notificante o a un actor preponderante dentro de un mercado determinado, a la presentación de una información 60 días después de que la emisión de la resolución haya sido realizada por parte de la CONACOM. Es distinto, ¿verdad? Y otras cuestiones agravantes podrían ser la denegatoria expresa de la información a ser requerida, como le estaba mencionando, que ya tuvimos bastante reticencia por parte de ciertos administrados al inicio de todo esto. Y al inicio me estoy refiriendo a hace cuestión de 3 años, cuando se empezaron a impulsar los procesos de incumplimiento del deber de colaboración, de brindarnos esta información, sea por la razón que sea. Yo entiendo que para muchos empresarios, para muchos agentes del mercado, no solamente empresarios, o sea, por los empresarios en general, porque es algo que más le pedimos, ¿verdad? Pero también de instituciones públicas, de brindar cierta información que ellos podrían considerar confidencial. ¿Por qué? Porque esto se puede, sea por lo que fuere, ¿verdad? Se puede filtrar lo que fuere o lo que sea que ellos mencionen, ¿verdad? Por eso hago hincapié y no me canso de repetir siempre que estamos hablando del deber de colaboración que nosotros como CONACOM nos hemos contrañido por el deber de confidencialidad y el deber de secreto que tienen los funcionarios. Así como también hay que tener en consideración que nosotros lo que queremos establecer es un vínculo de confianza con todos los administrados y con todas las instituciones públicas, ¿verdad? En caso de que se filtre la información, nadie más nos va a querer dar información. Lo que se busca es lograr una sinergia de confianza y de trabajo conjunto con los administrados y con las instituciones públicas, ¿verdad? Tampoco para llegar a las cuestiones relativas a tener que aplicar sanciones por incumplimiento, ¿verdad? No, no es lo que se busca, no tenemos esa intención, lo que se busca realmente es tener información de primera mano brindada por parte de los agentes. Presentación de la información una vez terminado el procedimiento en el cual se requirió información, que es lo que mencioné anteriormente, y presentación de información errónea o engañosa. Esto es bastante particular, ¿verdad? La presentación de información errónea o engañosa, si bien en este caso nosotros decimos como que es considerado un agravante, podría constituirse como una infracción a la ley de competencia en sí misma, ¿verdad? Supongámosle que en el caso del análisis de una operación de concentración se te brinda información en información errónea o engañosa, es no solamente estos agentes pasibles de aplicación de sanciones por incumplimiento del deber de colaboración, sino también por lo establecido dentro del capítulo relativo a concentraciones económicas, sin desperdicio de la aplicación de sanciones por incumplimientos. Hay que tener bastante cuidado con eso. Circunstancias a considerar para la reducción de multas, ¿verdad? Esto se dio en el caso de analizar ciertos recursos de reconsideración, ¿verdad? Como le estaban diciendo anteriormente, los procedimientos por incumplimiento del deber de colaboración fueron impulsados de mayor manera a partir del año 2022 acá dentro de la CONACOM, ¿verdad? Cuando se encontraba vigente aún el reglamento número 61, que después dio pie a que se aplique, a que salga, que se reglamente a través de la resolución número 103. De la aplicación de sanciones por el artículo establecido en el reglamento 61, sí tuvimos muchos recursos de reconsideración y pudimos establecer bastantes diversos criterios, ¿verdad?
Si bien en la mayoría de los casos se mantuvieron los montos de las sanciones porque las cosas y porque los argumentos esgrimidos por parte de los particulares no resultaron convincentes bajo ningún punto de vista, también tuvimos circunstancias en las cuales establecimos la reducción de las multas. Bueno, esto, recursos de reconsideración, ahora con la aplicación del reglamento número 103 no tuvimos tanto. Ahora podemos decir que la aplicación del reglamento 103 es un éxito. ¿Por qué? Por la cuestión relativa a la reducción de la multa, ¿verdad? Nosotros tenemos en ese reglamento que al momento de presentar el descargo, si el acusado, en este caso, la empresa que no, la empresa o la persona jurídica o física o jurídica que incumplió, presenta la información requerida al momento de realizar el descargo automáticamente, y si se cumple con los requisitos del informe de la unidad requirente, se aplica la sanción mínima, ¿verdad? Lo cual es bastante conveniente, muy, muy conveniente para los administrados. Tenemos en cuenta que la multa mínima es de 10 jornales mínimos diarios, es poco, ¿verdad? Es bastante poco por un incumplimiento del deber de colaboración. Entonces podemos determinar que la aplicación de este reglamento fue un éxito, ¿verdad? Eh, Ahora bien, lo que se tuvo en cuenta en ese momento que también a nosotros nos sirvió para forjar criterios, ¿verdad? Estos criterios, si bien eh, lo estamos utilizando cada vez menos porque no tenemos recursos de reconsideración, no tenemos casi recursos de reconsideración, se mantienen. Es la presentación de información incompleta transcurrido el plazo, que es casi lo mismo. La presentación de información completa en el plazo dispuesto a la resolución de la sanción y la voluntad expresa del administrado de colaborar con la CONACOM. Como le estaba mencionando y no me canso de repetir, la voluntad del administrado de colaborar se valora muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que queremos crear es justamente un ambiente de confianza con la institución y que nos brinden la información, así como para nosotros poder brindarle también un análisis como corresponde al momento de emitir nuestras resoluciones, ¿verdad? Y en contra es la no presentación de la información requerida de manera expresa, que nos dijeron ya nunca les vamos a dar, cosa que después es bastante particular porque no solamente nos dieron información, sino que también tuvieron que notificar un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces creamos ahí también un clima de confianza. Presentación una vez cerrado el procedimiento principal, que es lo que le mencioné y que es lo más clarito, ¿verdad? Para poder ejemplificar. Nos presentan información 60 días después, ya aplicada sanción por incumplimiento de hora de colaboración y todo. Mm, sí se dio esa circunstancia particular. ¿Verdad? Y la negativa expresa a colaborar con la CONACOM. Esto fueron cuestiones relativas a- son criterios o argumentos en contra o al momento de de analizar las reconsideraciones. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, ¿verdad?